La víspera de la boda de mi hijo, mi nuera dijo, el mejor regalo de bodas que nos podrían hacer es desaparecer para siempre de nuestras vidas. Y eso es exactamente lo que hice. Vendí su casa y cancelé la boda. Lo que dejé en la casa vacía la dejó en shock. Una historia basada en hechos reales. Amigos, por favor, escriban en los comentarios de qué ciudad son y cuántos años tienen. Es muy interesante saber quién nos escucha. Que disfruten la lectura. Las palabras de Lucía me golpearon la cara como una bofetada. Estaba de pie en la cocina de la casa de mi hijo, con su vestido de novia perfectamente planchado, colgando a su espalda, y dijo con una sonrisa forzada, el mejor regalo que nos pueden hacer es desaparecer de nuestra familia. Esa falsa sonrisa, que ya no soportaba, se congeló en su rostro. Y mi hijo, Javier, ni siquiera me miró, solo asintió. Simplemente asintió, sin decir una palabra, sin defenderme, sin oponerse. Si están escuchando esto, por favor, suscríbanse y comenten de dónde son. Pero primero, déjenme explicarle cómo llegué a este punto. Hace 3 años, vendí mi acogedora casa en Madrid, la misma que mi difunta esposa, Carmen, y yo construimos ladrillo a ladrillo, con amor y alma. La vendí para darle a Javier y Lucía el dinero para la entrada de la casa de sus sueños. 28.000 euros. Todos mis ahorros. Toda mi vida en una sola transferencia. Ellos me juraron entonces. Siempre tendrás un lugar aquí. Eres parte de nuestra familia, siempre. Y ahora, en vísperas de esta suntuosa boda que, por cierto, pagué yo por completo, Lucía decidió que yo era una carga. ¿Pueden creerlo? Finalmente, dijo Javier con el mismo tono frío. Este debía ser un fin de semana especial para nosotros, y tú lo arruinas todo con tu negatividad. ¿Mi negatividad? Llevaba toda la mañana arreglando flores, ayudando a poner la mesa y corriendo por la casa para ocuparme de pequeños detalles. Y por la noche, escuché durante 1 hora cómo Lucía se quejaba de todo, que el tiempo no era el adecuado, que la comida no le gustaba. Lo único que me atreví a sugerir fue que renunciaran a las esculturas de hielo de cisnes. Eso fue todo. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, pregunté con calma, casi desapegado. Lucía se encogió de hombros, sin siquiera levantar la vista de sus uñas impecablemente pintadas. No lo sé. A un hotel, a casa de tu hermana. Sinceramente, me da igual, siempre y cuando no estés aquí mañana. Pero esta también es mi casa. ¿Y mi hijo?, le recordé. Javier carraspeó y, evitando mi mirada, dijo, ahora es más la casa de Lucía. Ella se encarga de todo, las finanzas, las reformas. Tú solo, bueno, ayudaste con el dinero una vez. Una vez. 28.000 euros. Solo una vez. Me quedé de pie en esa cocina, donde había preparado decenas de cenas familiares, mirando las encimeras de granito que elegimos juntos, los armarios empotrados que pagué yo, y comprendí que estas personas se habían convencido a sí mismas de que todo lo que les había dado les pertenecía por derecho. Algo se rompió dentro de mí. No se rompió, no. Simplemente cambió, como una caja de cambios. Tienen razón, dije en voz baja. Debo irme. Lucía se quedó helada. Obviamente esperaba que me pusiera histérico, que montara un número, para luego contarles a sus amigas cómo el viejo se había vuelto a volver loco. Recogeré mis cosas y me iré en 1 hora. Javier incluso exhaló un suspiro de alivio. Será mejor así. Hablaremos después de la boda, cuando todo se calme.
como si fuera una discusión sobre la disposición de las mesas, como si no fuera nada serio. Subí a la habitación de invitados, la misma donde había vivido durante los últimos 6 meses. No podía llamar a la habitación mía. Me lo prohibieron. Yo era solo un invitado, y los invitados siempre se van. Mientras empacaba mis cosas, escuché abajo cómo ya estaban discutiendo qué iban a hacer con la habitación. Lucía soñaba con un estudio de yoga, Javier con una oficina, y ninguno se detuvo un segundo a pensar que acababan de echar a la persona que les dio todo aquello. Me detuve frente a la foto de Carmen que estaba en la mesita de noche. 43 años juntos, y ella nunca, ni una sola vez, me hizo sentir que era un estorbo en la casa. No te preocupes, mi amor, susurré al silencio. Aún voy a luchar, pero primero tengo que hacer una llamada. Me senté en el coche fuera de la casa, o más bien, fuera de la casa que compré con mi dinero. Marqué el número de Isabel Morales, mi abogada. Ella había llevado mis asuntos desde que Carmen falleció y me había advertido durante mucho tiempo que Lucía era una manipuladora. Don Javier, es sábado por la noche. ¿Está todo bien? Isabel, necesito que recuperes los documentos de la compra de la casa. ¿Qué pasa con Javier y Lucía? Le conté todo. El ultimátum, la traición y, lo más importante, cómo habían devaluado mi contribución en un instante, llamándola dinero que había dado una vez. Isabel escuchó en silencio, solo se oía el sonido de las teclas. Don Javier, he estado preocupada por esto desde hace tiempo. Empezaron a comportarse como si fuera un regalo, cuando en realidad no lo era. ¿Y qué era, según usted?, pregunté. Y de nuevo, una pausa más larga. ¿No recuerda cómo insistí en que firmara documentos adicionales? En ese momento dudó por Lucía, por su costumbre de gastar sin control. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Isabel, dígame que de alguna manera me aseguró. Oh, querido, ese dinero no fue un regalo. Legalmente, se formalizó como un préstamo. Y usted figura como copropietario de la casa. Lucía no firmó los documentos que le envié 3 veces, pero legalmente, usted es dueño del 35% de esta casa. Casi se me cae el teléfono de la mano. ¿Habla en serio? Más que eso, el banco hipotecario lo tiene a usted como copropietario. Los documentos están en orden. Todo es oficial y legal. Miré por la ventana. Lucía se reía mientras le enseñaba a alguien el vestido por videollamada. Probablemente a su madre. Gesticulaba, daba vueltas radiante de felicidad, mientras yo estaba a punto de derrumbar su mundo de cuento de hadas. Isabel, hipotéticamente, si quisiera vender mi parte, tiene todo el derecho a hacerlo. Por ley, los otros copropietarios tienen un derecho de tanteo. Si no pueden comprarla, la casa se pone a la venta y las ganancias se dividen según las participaciones. A través de la ventana de la cocina, vi a Javier descorchar una botella de cava, probablemente celebrando su libertad de la carga de su padre. Entonces, Isabel, le dije, prepara la notificación de intención de vender y que se la entreguen el lunes por la mañana. ¿Está seguro, don Javier? Nunca he estado más seguro en mi vida. Quieren que desaparezca. Que lo hagan, pero me llevaré mi 35% conmigo. Colgué. Anochecía, me senté en el coche y vi a mi hijo y a su prometida celebrar su libertad, sin saber que en 48 horas su realidad se vendría abajo. Pero antes tenía otra llamada que hacer. Restaurant Las Olas, Hotel Balneario, Ana al habla.
Buenas noches, Ana. Soy Javier García. Necesito hablar con la gerente de banquetes sobre el evento de mañana. Oh, señor García, por supuesto. Mañana es la boda de su hijo, ¿verdad? ¿En qué puedo ayudarle? Verá, ha habido un cambio. Necesito cancelar el banquete. ¿Cancelarlo? Pero, disculpe, falta menos de un día para el evento. La comida ya está pedida. El personal está asignado. Lo entiendo. Estoy dispuesto a pagar la penalización, pero soy yo quien firmó el contrato y pagó el depósito. Eso significa que tengo derecho a hacer cambios. Un momento. Sí, es correcto. Los documentos están a su nombre, pero ¿no le gustaría hablar primero con los novios? No, no es necesario. Ya he tomado una decisión. Cancele el banquete. Disculpe, pero ¿no cree que debería? Miré de nuevo por la ventana. Lucía se probaba el velo. Era la cuarta vez en el día. Se reía, giraba frente al espejo. Ana, ellos me dejaron claro que mi presencia en sus vidas no es bienvenida. Simplemente estoy cumpliendo su deseo. 20 minutos después, me registré en un hotel en el centro de Málaga. Pedí la cena en la habitación y por primera vez en mucho tiempo sentí satisfacción. No por la venganza, sino por haber vuelto a tomar el control de mi vida. El teléfono sonó a las 3:12 de la madrugada. ¿Qué has hecho? Lucía gritaba tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de la oreja. Cumplí tu petición, dije con calma, bajando el volumen de la televisión. Tú misma me pediste que desapareciera. El hotel llamó. Continuó chillando Lucía. Dijeron que el banquete está cancelado. El banquete de bodas, Javier. Mañana 200 personas vendrán a cenar. Lo sé, dije. Suena como un problema tuyo. Papá, intervino Javier, tomando el teléfono. No puedes cancelar la boda así solo porque no te gustó el alojamiento. No he cancelado la boda, Javier. Pueden casarse mañana o esta noche si quieren. Solo cancelé el banquete que estaba pagando. ¿Sabes? Ese que me costó 4.600 euros. Hubo un silencio sepulcral. Javier parecía haber olvidado cómo respirar. 4.000 euros, susurró Lucía. Su voz se había vuelto irreconocible. La decoración, los fotógrafos, la orquesta, las flores. ¿Creíste que todo era gratis? ¿O que el dinero caía del cielo cuando soñabas con una boda de cuento de hadas? Pero no podemos decírselo a todos los invitados ahora, gimoteó Javier. 200 invitados. La familia de mi madre de Jaén ya está en Málaga. Cásense en zapatillas si quieren, pero sin banquete. Me temo que tendrán que ingeniárselas. Dicen que el McDonald's ahora incluso organiza bodas. Lucía estalló en un llanto. Llantos reales feos, que hace 6 meses podrían haberme provocado piedad. Ahora sonaban como la rabieta de una adolescente malcriada. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Confiábamos en ti. ¿Confiaban? Repetí, levantando una ceja. ¿Ustedes en mí? Literalmente, dijiste que el mejor regalo que me podías dar era desaparecer. Solo estoy cumpliendo tu encargo. Pero no quise decir para siempre. Sollozó Lucía. Estaba estresada. Lo entiendo. Supongo que cuando dijiste para siempre, te referías a un día o 2. Lo siento, no adiviné. Papá, intentó de nuevo Javier. Hablemos con calma, como adultos en la casa donde ya no soy bienvenido, donde mi presencia arruina la atmósfera. ¿Dónde vives ahora?, preguntó Lucía bruscamente. Eso ya no es asunto suyo. Ustedes dejaron claro que mis condiciones de vida, mi preocupación,
Silencio. Se oían susurros de fondo, seguramente discutiendo cómo salir de este agujero. ¿Por qué no llamas al hotel?, suplicó Javier. Explica que fue un error. No fue un error, fue una decisión muy consciente. Ya no voy a pagar por una fiesta a la que no fui invitado. Pero los invitados, la madre de Lucía, la voz de Javier temblaba. ¿Qué les diremos? Que decidieron casarse de forma modesta, en la naturaleza, sin banquete, rodeados de los que se quedaron. Esto es cruel. Lo arruinas todo. La gente pensará que somos pobres. Hice una pausa. Ya que tú mismo mencionas el dinero, sin mi apoyo, lo más probable es que se vuelvan pobres muy rápidamente. Hablemos de eso. ¿Qué quieres decir? La voz de Javier se tensó de repente. ¿Has mirado vuestro presupuesto familiar últimamente? ¿Has comparado los gastos con los ingresos? ¿Sabes cuánto gastan y cuánto ganan realmente? Silencio. Yo los ayudé, hijo, con cosas que tú no notabas. El dinero en el supermercado que supuestamente Lucía pagaba, la luz y el agua que yo pagaba por bondad, las reparaciones del coche, el seguro, las deudas de las tarjetas. Esos pequeños detalles se sumaron a sumas muy decentes. Pero eran regalos, balbuceó Lucía. Parece más bien una limosna mensual. Y con las limosnas, ya se sabe, puede pasar algo interesante. De repente, se acaban. Un largo silencio. Papá, dijo Javier finalmente. ¿Qué quieres? Eso ya es más interesante. Hace una hora querían deshacerse de mí. Y ahora quieren negociar. Quiero lo que ustedes mismos me ofrecieron. Que desaparezca de sus vidas para siempre, pero con mi dinero. A la mañana siguiente, tenía 37 llamadas perdidas y 41 mentees. No respondí a ninguno. En su lugar, pedí un desayuno lujoso en la habitación, abrí el periódico y me sentí como una persona. La boda debía comenzar a las 2 de la tarde, pero a las 9 de la mañana, alguien llamó a la puerta de mi habitación de hotel. Miré por la mirilla. Javier, con una camisa arrugada, el pelo despeinado y la cara como si no hubiera dormido en una semana. Papá, por favor, tenemos que hablar. Abrí la puerta, pero no lo invité a entrar. ¿No se supone que deberías estar afeitándote y vistiéndote para tu gran día? Ese es el problema. Lucía está histérica. Se encerró en el baño y no sale. Su madre está haciendo las maletas. Todo se está desmoronando. Lo lamento. Espero que lo resuelvan. Lo resolveremos. Papá, ¿arruinaste nuestra boda? No, hijo, solo retiré mi apoyo financiero. La boda la arruinaron ustedes mismos. Entró en la habitación sin invitación. Lo dejé. A veces hay que darle a la gente espacio para que se exponga por sí misma. Todo esto es por un malentendido con la habitación. Siéntate, Javier. Mi voz, al parecer, era demasiado seria para discutir. Se sentó y yo me quedé de pie. Esto no es por la habitación. Es por el respeto, por la gratitud, por cómo tratan a la persona que les dio la oportunidad de vivir como viven. Siempre te hemos tratado bien, ¿verdad? ¿Y cuándo fue la última vez que me preguntaste, ¿cómo estás? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué te preocupa? Se quedó en silencio. Esperé. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a algún sitio solo porque te alegrabas de verme? No porque necesitaras ayuda, que cuidara de los niños o que te diera dinero. De nuevo, silencio. A Javier le temblaban las manos. ¿Y tu cumpleaños? ¿Lo recuerdas? ¿O no puedes celebrarlo sin que las redes sociales te lo recuerden? Quiso decir algo, pero se arrepintió. ¿Cuánto dinero crees que les di el año pasado? Pues, unos 100.000 o 150.000 euros.
37.000. ¿Qué? 37.000 euros, más los 28.000 para la casa. Un total de 65.000 euros. Es más de lo que mucha gente gana en toda su vida. Nosotros íbamos a devolvértelo, ¿verdad? Y Lucía no estaba eligiendo un nuevo coche. Y tú no estabas planeando un viaje a Italia. No recuerdo que ninguno de ustedes mencionara alguna vez la devolución de la deuda. Se cubrió la cara con las manos. Papá, ¿qué quieres? Quiero que entiendas que no soy vuestro cajero automático. Clic y sale el dinero. Soy una persona con sentimiento, con límites, con dignidad. Pero siempre nos ayudaste, ¿verdad? Y ustedes siempre lo tomaron sin gratitud, sin interés en mí. Solo papá, transfiérelo. Papá, ayuda. ¿Así te vengas? Me defiendo. Por fin estoy poniendo límites. Y sabes, Javier, cuando una persona es utilizada durante mucho tiempo, deja de preocuparse por los problemas de los demás. Se quedó en silencio. Así que te estás vengando, arruinando nuestro día. Javier, esto no es una venganza, es una lección de responsabilidad financiera. Se acostumbraron a que yo siempre lo salvara, pero ahora no lo haré. Esto es una locura. Confiábamos en ti. Yo confiaba en ustedes, y ayer Lucía dijo que el mejor regalo que me podías dar era desaparecer. Y tú estuviste de acuerdo. No quería. Sí, querías, y ahora obtengan lo que pidieron. Javier me miró con horror. ¿Qué vas a hacer? Sonreí, una sonrisa desagradable, fría. ¿No te lo imaginas? Se supone que eres un adulto. Debes entender que si una persona es propietaria del 35% de una vivienda, puede hacer lo que quiera con ella. Se puso pálido. ¿Es una broma? No, querido, soy copropietario. La casa que consideraban suya me pertenece en parte a mí. Y ahora pondré mi parte a la venta. Pero es nuestra casa. Vivimos allí con mi parte, con mi dinero. Pero tú mismo dijiste que era un regalo, y mi abogada dice lo contrario. ¿Quieres que te lea los documentos? Mira, Isabel me acaba de enviar una copia por correo electrónico. Javier negó con la cabeza, conmocionado. Entonces, todo fue planeado de antemano. Si lo hubiera planeado, ¿crees que habría pagado tu boda de 4.500 euros? Bajó la cabeza en silencio. ¿Y ahora qué? Tienes una opción. O me compras mi parte a precio de mercado, o vendemos la casa y nos repartimos el dinero. Eso es todo. Javier hizo cálculos en su mente. La casa vale ahora 142.000. El 35% son casi 50.000. Calculas bien. Entonces, entenderás por qué no quiero simplemente perdonar la deuda. Es mi jubilación, mi futuro. No tenemos ese dinero. Entonces, véndeme. No tenemos ese dinero, susurró Javier. 50.000 euros. Es imposible. ¿Y qué pensabas, hijo? ¿Que los 28.000 euros que invertí en su casa se evaporaron? ¿Que eran billetes de juguete? No respondió, solo miraba al suelo, como un estudiante al que han pillado copiando ando. Pero levantó la vista. Pero somos familia. Exacto. Y una familia no convierte a su padre en un patrocinador sin derechos. Una familia no dice, desaparece. La familia agradece la ayuda, respeta, no te echa por la puerta. El teléfono de la habitación sonó. Javier se sobresaltó. Cogí el teléfono. Señor García, soy Ana, del restaurante del hotel. La madre de la novia, señora López, está en la línea. Pregunta si es posible restaurar el banquete de mañana. Dijo que pagará por todo de su bolsillo. Miré a Javier. La esperanza se encendió en sus ojos. Es muy generoso, Ana.
pero me temo que es imposible. ¿Está seguro? La señora López dice que está dispuesta a pagar todo lo que sea necesario para que el banquete se celebre. Ana, por favor, entienda que hay circunstancias familiares en esta situación. Considero inaceptable que otra persona pague por un banquete que yo mismo cancelé. Entendido. ¿Le digo que el banquete sigue cancelado? Sí. Y, por favor, envíe la factura final a mi habitación. Yo cubriré todas las multas. Colgué el teléfono y miré a mi hijo. La madre de Lucía estaba dispuesta a desembolsar 4.500 euros para salvar su boda. Y al mirarla, me di cuenta de que me había comportado como ella durante demasiado tiempo. Lo perdonaba todo, lo encubría todo, lo suavizaba todo. Javier cogió su teléfono. Tengo que hablar con Lucía. Tenemos que decidir qué hacer con la casa. Habla. Pero cuando le expliques nuestra nueva realidad, dile una cosa importante. Que el padre que echaron ayer ya no es el mismo. El anterior era débil. Quería mantener la paz familiar a cualquier precio. Este está cansado de ser una vaca lechera. Se fue sin decir nada. Tenía una mirada como si estuviera a punto de darle a Lucía la peor noticia de su vida. 20 minutos después, el teléfono volvió a sonar. Javier. La voz de Lucía era apenas reconocible, ronca y temblorosa. Necesitamos hablar. No, querida. Ayer dejaste claro que las conversaciones conmigo no te interesan. Estaba estresada, nerviosa por la boda. Por supuesto que no pensaba lo que decía. Claro, fue difícil fingir que me tolerabas. Debe haber sido agotador. No, no te desprecio. En 3 años de vivir en una casa comprada con mi dinero, no me has dado las gracias ni una sola vez. Ni una frase, ni un gesto, ni una sola invitación donde no esperaras algo más de mí. Pero eres el padre de Javier. Son familia. Ayer dijiste que el mejor regalo que me podías hacer era desaparecer, y hoy, de repente, somos familia. De nuevo, llanto. Esos mismos sollozos que antes me hacían correr a por pañuelos. Ahora no. Javier, estoy dispuesta a disculparme, públicamente, a devolverle su dinero, a devolverlo. ¿Con qué? No tienes trabajo. Solo mantienen la casa gracias a mis transferencias. Conseguiré un trabajo, lo juro. Esa es una buena idea. Trabajar es útil, pero no tiene nada que ver con la casa. Y si aceptamos devolverle todo el dinero que nos diste en 3 años, casi me echo a reír. Querida, me deben unos 65.000 euros. Incluso si consigues un trabajo de 600 euros, tendrías que trabajar 6 años, sin gastos, sin comida, sin alojamiento. Silencio. A las 4 de la tarde, recibí la 16ª llamada de ellos en el día. No respondí a ninguna. Me senté en el restaurante del hotel, terminé mi almuerzo tranquilamente y vi en la televisión local una noticia sobre un escándalo en una boda en Málaga. No mencionaban nombres, pero cuando la pantalla mostró a Lucía llorando con su vestido de novia en la escalera del hotel, no me quedaron dudas. Disculpe, ¿es usted por casualidad Javier García? Me di la vuelta. Frente a mí estaba una mujer de unos 60 años, con el pelo gris cuidadosamente peinado y una mirada cansada, pero amable. ¿Nos conocemos? Pilar López, la madre de Lucía. ¿Puedo sentarme? Interesante, mucho. Se sentó con la gracia de una mujer experimentada que lleva años resolviendo los escándalos familiares de otros. Quería darle las gracias. Le pido perdón por haberle mostrado a mi hija en lo que se ha convertido.
Le hizo un gesto al camarero que se acercó a la mesa. Un café, por favor. Escuché en silencio. He estado preocupada por Lucía durante muchos años. Esa arrogancia, esa exigencia, la forma en que trata a la gente como si fueran sirvientes. Siempre esperé que el matrimonio la cambiara, que la hiciera más madura. Dio un sorbo a su café. Y ahora, he visto cómo trata Bat a la persona gracias a la cual vive en esa casa. Estoy horrorizada. Esa no es la niña que crié, pero usted ofreció pagar el banquete. Sí, no porque apoye su comportamiento, sino porque me sentía responsable ante los 200 invitados. Pero hizo bien en negarse. Lucía tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias, consecuencias reales, no encubiertas por los contactos de mamá. Miré a Pilar. Había sinceridad en sus palabras. Me llamó hoy, histérica, pidiéndome dinero prestado para comprar su parte. Le dije, no. Si quieres la casa, aprende a respetar al copropietario. Es usted una mujer con un gran corazón, Javier. ¿Ya ha decidido qué va a hacer con la casa? ¿La va a obligar a vender? No lo sé. Una parte de mí quiere ver si pueden vivir sin mi dinero. Otra quiere venderlo todo y ver cómo se desmorona su ilusión. Y una tercera todavía recuerda que Javier es mi hijo. Pilar negó con la cabeza. Lo entiendo, pero permítame darle un consejo. No lo salve, no esta vez. Déjelo caer. Lucía debe entender que el dinero de papá no siempre salva y los contactos de mamá no siempre ayudan. Sacó una tarjeta de presentación. Mañana me voy a Jaén. Si quiere hablar, llámeme. Sé lo que significa amar a un hijo ingrato. Después de que se fue, me quedé solo con mis pensamientos. Sí, durante 3 años me había comportado como Ricardo, el encubridor, el salvador, la billetera. Y ahora la pregunta era, ¿qué quiero enseñarles? Al día siguiente, recibí un mensaje de Javier. Papá, nos han aprobado un préstamo con garantía hipotecaria. Son 6.000 euros. Con eso, es suficiente para comprar una parte de tu cuota. ¿Podemos vernos para hablar de cómo pagar el resto a plazos? Miré la pantalla durante mucho tiempo. Lo intentaron, pero un préstamo no es la solución. Es el mismo agujero, solo que más profundo. Respondí, hablaremos. Pero solo después de que elaboren un presupuesto familiar completo y presenten un plan realista para salir de sus deudas. No solo conmigo. La respuesta llegó de inmediato. De acuerdo, lo que sea, solo ayúdanos a arreglar esto. 3 días después, nos reunimos en la oficina de Isabel. Javier y Lucía vinieron con una pila de papeles, sentados como estudiantes que han sido llamados a la oficina del director. Y por primera vez, me gustó. Bueno, empecé examinando los números. Gasta. Me detuve. Gastan 400 euros al mes en restaurantes. Trabajamos. Es difícil cocinar, empezó Lucía. Tú no trabajas. Bueno, me ocupo de las tareas del hogar por 300 euros al mes. Silencio. 300 en ropa, 250 en suscripciones y televisión, 150 en un gimnasio al que vas 2 veces al mes, y 800 euros al mes para pagar tarjetas de crédito. Javier se puso más pálido con cada palabra. Lucía desvió la mirada. Y ganan 640, murmuró Javier. Así que cada mes tienen un déficit de unos 400 euros. ¿Y cómo no han acabado en la calle? Javier suspiró. Porque tú nos ayudabas. Exacto, pero ahora no lo haré. Y tú, Lucía, me dirigí a ella, encontrarás un trabajo. ¿Qué? Un trabajo, un sueldo, colegas, un puesto de trabajo.
¿Quieres quedarte con la casa? Tendrás que participar. O trabajas, o vendemos. Isabel levantó las cejas. Sr. García, ¿está haciendo una propuesta? Sí, lo he pensado. Pueden comprar mi parte no al precio de mercado, sino a la mitad, por 7.500 euros, pero con condiciones. Los dos me miraron como si fuera un mago. La condición es la siguiente. Lucía consigue un trabajo en 60 días. Venden uno de sus coches. El dinero va a pagar la deuda. Nuevo presupuesto familiar. Sin restaurantes, sin compras, sin nuevas deudas. ¿Cómo controlará eso?, preguntó Javier. Un informe cada mes. Extractos, recibos, certificados. Todo a través de Isabel. Si incumplen un solo punto, el acuerdo de plazos se cancela. La deuda se cobra en su totalidad, de inmediato. Lucía se puso pálida. Es como una prisión. No, se llama responsabilidad. Salieron al pasillo, discutieron, volvieron. Javier asintió. Estamos de acuerdo, con todo. Lucía asintió en silencio, como si se hubiera tragado vinagre. Isabel empezó a preparar los documentos. Cuando firmaron, vi a mi hijo y a su esposa firmar un contrato de 2 años, no con un banco, sino conmigo, para ser disciplinados. Sentí una mezcla de sentimientos, victoria, tristeza, pero sobre todo, la sensación de que por fin estaba poniendo un límite correctamente, en lugar de dar un regalo. Pasó medio año. Yo ahora vivía en mi propio piso de 2 habitaciones en una urbanización para personas mayores. Tranquilo, verde, con un parque y una piscina cerca, sin escaleras en el portal y vecinos amables. Me apunté al club de caminata y una vez a la semana iba a la biblioteca a jugar juegos de mesa. Un día, el teléfono sonó. Era Lucía. Javier, me han ascendido. Ni siquiera te entendí de qué hablaba. Luego recordé que se había conseguido un trabajo como administradora en una clínica dental privada. Con contactos, por supuesto, pero lo había conseguido. Felicidades. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero por primera vez en mucho tiempo. Estoy orgullosa de mí misma. Me han confiado toda la documentación. Dijeron que organizo bien el proceso. Siempre fuiste buena en eso, solo que antes no tenías necesidad. Ella se rió, pero sin malicia, de una manera humana. Sabes, dijo, tenías razón. Realmente no entendía lo que era ganarse la vida. Siempre pensé que si algo pasaba, nos salvarías. Y ahora me doy cuenta de que nos salvaste durante tantos años que nunca aprendimos a nadar. Lo siento, de verdad. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué responder, sino porque por fin había escuchado las palabras que esperaba. No para mi ego, sino para asegurarme de que la lección había calado. ¿Qué ha cambiado?, pregunté. La vida, las cuentas, el día a día, que no tiene suficientes horas, y la conciencia de que ya no hay un colchón. No más, papá lo transferirá. Ahora solo somos yo, mis manos y mi sueldo. Y Javier, él también ha empezado a cambiar. Al principio estaba enfadado, luego se resignó, y ahora incluso cocina él mismo. Ya no discutimos por dinero, porque discutimos los gastos. Es extraño, pero sin el dinero extra nos hemos vuelto más cercanos. Me alegro, de verdad. Javier, ¿por qué no vienes a cenar algún día? No es nada especial, solo pasta con salsa y algo de conversación, sin hablar de dinero. Suspiré.
El viejo Javier habría corrido hacia allá. El nuevo lo sopesó. No por venganza, sino por mis propios límites. Empecemos con un almuerzo en un café, un terreno neutral. Nos sentamos, hablamos, paso a paso. Claro, lo que digas, cualquier forneto con el que te sientas cómodo. Después de la llamada, me quedé mirando por la ventana. Abajo, un vecino del club regaba las flores de la entrada. Mañana íbamos a dar un paseo junto. Y en una semana, el centro de mayores organizaba un viaje de fin de semana a un balneario. Y me di cuenta de que por primera vez en muchos años no dependía de nadie, ni emocional ni financieramente. El teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Pilar. Escuché que a Lucía la han ascendido. Gracias por no rendirte. A veces, la bondad no es apoyar, sino soltar. Le respondí, gracias a ti por no apoyar. Sin eso, no habrían caído, y sin la caída, no se habrían levantado por sí solos. Y era verdad. Durante 3 años fui su colchón, y un colchón no ayuda a crecer, solo hace que la caída sea cómoda. Cuando finalmente quité ese colchón, se golpearon con fuerza, pero ahora parece que han empezado a caminar. Nuestro primer almuerzo fue en un café cerca del Paseo de la Castellana, no muy lejos de donde Javier trabajaba antes. Llegué temprano y me senté junto a la ventana. Quería verlos cuando entraran. Lucía llegó la primera, puntual, sin 3 capas de maquillaje, con una simple camisa blanca y pantalones. Nunca la había visto así. Tranquila, sin pretensiones, sin ser teatral. Hola, Javier, dijo, inclinando un poco la cabeza. No papá, ni Jaía y Javier, ni cariño. Simplemente Javier, con respeto, sin falsedad. Hola, siéntate. Javier apareció unos minutos después, sin chaqueta, con la camisa desabrochada y con la cara de un estudiante que va a ver al director. Me saludó con la cabeza, de adulto a adulto, sin servilismo. Gracias por venir, dijo Lucía en voz baja, cuando nos sirvieron el té. Vine porque vi que por fin intentan vivir como personas, en lugar de caer de cabeza en un agujero de deudas y pedir ayuda. Lucía bajó los ojos. Javier asintió. Lo entendimos. Tarde, pero lo entendimos. Cuéntenme cómo les va. Sin quejas, sin lamentos, solo hechos. Javier empezó. Vendimos el segundo coche. Ya dimos un depósito para un SEAT. Lucía consiguió un trabajo en la clínica. 600 euros. No es mucho, pero es estable. Yo conseguí un trabajo extra los fines de semana. Consulto sobre proyectos. Es informal, pero es un trabajo honesto. Con las deudas, pagamos según tus condiciones. Las demás las reestructuramos. Ya no vamos a restaurantes, solo a cafés como este. Lucía añadió. Aprendimos a cocinar en casa juntos. Pasta, lentejas, sopa. No es algo para Instagram, pero sabe bien. Y por raro que parezca, es agradable. Di un sorbo a mi té. Les diré algo. No soy malo ni vengativo, pero aguanté mucho tiempo y ya no lo haré. Me mantengo en mis condiciones. Un solo error, y su cómodo horario se vendrá abajo. Lo entendemos, dijo Lucía. Lo entendemos de verdad. No necesito promesas, necesito acciones. Mientras haya acciones, seguiremos almorzando. Hablamos durante 1 hora y media. No sobre dinero, ni cuenta, ni siquiera sobre la casa, sino simplemente como personas con un pasado en común, como personas que decidieron darse una oportunidad, pero sin descuento. Cuando nos despedimos, Lucía se giró. Javier,
No tienes idea de lo asustada que estaba de llamarte. Y yo de lo asustado que estaba de esperar a que aprendieran de sus propios errores. Pero más vale tarde que nunca. Se fueron, y me quedé en la mesa unos 10 minutos más. Por primera vez en 3 años, no hubo peticiones, ni manipulaciones, ni presión. Solo un té caliente y la sensación de que, de nuevo, no era un recurso, sino una persona. Un año después. Lucía me llamaba una vez a la semana. No con peticiones, ni quejas, sino simplemente para contarme cómo le había ido el día, que el nuevo médico en la clínica era gruñón, que Javier había cocinado un guiso y se le había olvidado la sal, que la hija de una amiga de ella había empezado el primer año de primaria, y que ella, Lucía, por primera vez, no sintió envidia, porque ahora podía comprarse zapatos nuevos con su propio sueldo. Javier llamaba con menos frecuencia, pero con regularidad. Breve, al grano, sin la tensión de antes, con gratitud, a veces incluso con respeto. Isabel Morales me enviaba informes regularmente. Todas las condiciones se habían cumplido, tenían trabajo, las suscripciones se habían reducido, los restaurantes se habían sustituido por comida casera, y el crédito se pagaba a tiempo, sin retrasos. No vendí mi parte de la casa, la dejé no por venganza, sino por principio, porque ahora no es un punto de conflicto, sino un punto de recuerdo. Recuerdo de que incluso las personas más cercanas pueden convertirte en una billetera si se lo permites. Recuerdo de que a veces, para salvar a alguien, no hay que agarrarlo, sino dejarlo caer. En una tarde de primavera, caminaba por el paseo cerca de mi casa. En mi mano, una bolsa de pan que no necesitaba para nada. En mi bolsillo, un folleto con el programa de cine para mayores. Una mujer llamada Fina me había invitado. Nos conocimos en una clase de yoga. Tenía 62 años, se había divorciado a los 40 y no había permitido que nadie se le acercara desde entonces. Lo entendí de inmediato. Probablemente por eso empezamos a hablar. El teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Hoy termina el 2º año de nuestro acuerdo. Todas las condiciones se han cumplido. Hemos hecho el último pago, pero lo más importante es que somos personas diferentes. Gracias por obligarnos a madurar. Queremos invitarte a nuestra casa, no como copropietario, sino como una persona cercana. Solo para tomar un té, sin condiciones. Solo porque somos familia, si todavía puedes aceptarlo. Miré la pantalla durante mucho tiempo. No era un regreso al pasado, porque el pasado ya no existía. Era una nueva realidad, honesta y ganada con esfuerzo, con reglas, con límites, con respeto. Le escribí una respuesta. Para un té, para una conversación también, pero solo como una persona, no como una fuente. ¿Están de acuerdo? La respuesta llegó rápidamente. De acuerdo. Con gratitud. Apagué el teléfono, me giré hacia el sol. Delante, en un banco, ya estaba sentada Fina, arreglándose el pañuelo y leyendo el periódico. Me acerqué. Bueno, ¿vamos al cine? Levantó la vista y sonrió. Vamos. Pero primero, pasemos a comprar unos pasteles por el camino, porque el cine con el estómago vacío no es cine. Y nos fuimos. Y con cada paso, sentí más y más. Ya no vivía en la casa de otro, no dependía de la aprobación de nadie, no esperaba a que alguien me aceptara. Simplemente vivía para mí mismo, con dignidad y por fin, verdaderamente libre. Si les gustó esta historia, denle a me gusta, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en la ventana de la izquierda. Gracias por ver.